Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos una historia que, créanme, les va a hacer creer en el destino, en la magia del amor, y en la posibilidad de que el primer amor exista. ¿Listos para sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Porque hoy vamos a desentrañar los misterios de su relación, desde los rumores iniciales hasta la confirmación que hizo temblar las redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de romance, risas, y uno que otro drama digno de telenovela turca. Pero no se preocupen, al final, espero que se queden con la sensación de que incluso en medio del torbellino de la fama, el amor verdadero puede florecer. Pero antes de empezar, un favorcito, si les gustan este tipo de vídeos, donde exploramos las vidas y amores de las celebridades que nos roban el corazón, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, denle like a este vídeo si están listos para enamorarse de esta historia. Ahora sí, comencemos. La historia que vamos a contar hoy es la de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Dos estrellas que, sin saberlo, estaban destinadas a cruzarse y a encender una llama que conquistaría al mundo entero. Dos personalidades que, a pesar de sus diferencias iniciales, encontraron en el otro un espejo, un apoyo y, sobre todo, un amor inesperado. Todo comenzó con una chispa, un rumor que corrió como la pólvora: Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos en una nueva serie. Senkalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Una comedia romántica que prometía hacernos reír, suspirar, y quizás hasta creer un poquito más en el amor. Una producción que desde el principio se perfilaba como un éxito, gracias a su frescura, a su humor y, por supuesto, al carisma innegable de sus protagonistas. Pero lo que nadie esperaba era que la química entre Hande y Kerem trascendiera la pantalla. Que los besos robados, las miradas cómplices, y las risas compartidas no fueran solo actuación. Que entre ellos estuvieran haciendo algo real, algo profundo, algo amor verdadero. Una conexión que poco a poco fue superando los límites del guión y se coló en sus vidas personales, transformándolas para siempre. Los fans, por supuesto, fueron los primeros en notarlo. Cada interacción en redes sociales, cada foto juntos, cada comentario que parecía tener un doble sentido. Todo era analizado, diseccionado, y utilizado como evidencia de que Hande y Kerem eran más que compañeros de trabajo. Se convirtieron en detectives improvisados, buscando pistas en cada entrevista, en cada story de Instagram, en cada aparición pública. Su obsesión, lejos de ser criticable, era una muestra de la fascinación que la pareja generaba en el público. Las especulaciones crecían día a día. ¿Eran solo amigos? ¿Estaban ocultando algo? ¿O simplemente eran tan buenos actores que nos hacían creer que estaban enamorados? La verdad era que nadie lo sabía con certeza. Hande y Kerem, por su parte, se mantenían en silencio, alimentando aún más el misterio. Jugaban al despiste, dejando caer pequeñas migajas de información, lo suficiente para mantener viva la llama de la curiosidad, pero sin revelar la verdad completa. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. En abril de 2021, mientras disfrutaban de unas merecidas vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas, Hande y Kerem decidieron que era hora de poner fin a los rumores. Compartieron en sus redes sociales unas fotos que lo decían todo. Miradas enamoradas, sonrisas radiantes, y una conexión palpable que no dejaba lugar a dudas: Hande y Kerem estaban juntos. Un anuncio que, aunque esperado, causó un revuelo mediático sin precedentes. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. El mundo entero celebró el nacimiento de una nueva pareja de ensueño. Hande y Kerem, la pareja que había nacido en la pantalla, se había convertido en una realidad. Un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores, que veían en su relación la confirmación de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, sí existe. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta relación fuera tan especial? ¿Qué fue lo que hizo que millones de personas se enamoraran de Hande y Kerem? ¿Qué ingredientes secretos tenía su receta del amor para generar tanta expectación y cariño a su alrededor? Yo creo que fue su autenticidad. Desde el principio, Hande y Kerem se mostraron tal como eran. No intentaron ser perfectos ni ocultaron sus defectos. Se rieron de sí mismos, se apoyaron mutuamente y se permitieron ser vulnerables. No se dejaron intimidar por la presión de la fama y se mostraron transparentes, genuinos y cercanos al público. Además, compartían una conexión muy especial.
Se entendían con una sola mirada, se complementaban a la perfección, y se hacían reír el uno al otro. Era evidente que se admiraban, se respetaban y se amaban profundamente. Una conexión que iba más allá de lo físico, que se basaba en la confianza, el respeto mutuo y la complicidad. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Viajes juntos, alfombras rojas, entrevistas divertidas y un sinfín de gestos de cariño que nos hicieron creer en la magia del amor. Nos abrieron las puertas de su intimidad, compartiendo con nosotros fragmentos de su vida cotidiana, sus viajes, sus celebraciones y sus momentos de relax. Fueron una pareja que inspiró a muchos. Que nos demostró que el amor verdadero existe, que puede surgir en los lugares más inesperados, y que vale la pena luchar por él. Que el amor no entiende de guiones ni de presiones externas, sino que florece cuando dos personas se conectan a un nivel profundo y auténtico. Claro, como toda relación, la de Hande y Kerem no estuvo exenta de dificultades. La presión mediática, los rumores infundados y las agendas apretadas pusieron a prueba su amor en más de una ocasión. El escrutinio público al que estaban sometidos era constante y agotador, y los rumores malintencionados a menudo ponían en tela de juicio su relación. Pero ellos siempre se mantuvieron unidos, confiando el uno en el otro y luchando por su relación. Demostraron que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Que la comunicación, la confianza y el respeto mutuo son las claves para mantener una relación sana y duradera, incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, como muchas historias de amor, la de Hande y Kerem también llegó a su fin. A principios de 2022, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Un desenlace inesperado que generó una ola de tristeza y decepción entre sus seguidores, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. La noticia fue un shock para muchos. Nadie podía creer que una relación tan sólida, tan llena de amor, pudiera llegar a su fin. Se sintieron como si hubieran perdido algo propio, como si una parte de su mundo se hubiera derrumbado. Las razones de la separación nunca se hicieron públicas. Pero se rumoreó que la presión mediática, las diferencias personales y las agendas incompatibles fueron factores determinantes. La distancia física debido a sus compromisos profesionales, así como la dificultad de mantener una relación privada bajo el constante escrutinio público, pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. A pesar de la separación, Hande y Kerem siempre se han mostrado respetuosos el uno con el otro. Han hablado de su relación con cariño, recordando los buenos momentos y agradeciendo el apoyo de sus fans. Demostrando una madurez y una elegancia que los enaltece, y que demuestra que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Aunque su historia de amor haya terminado, el legado de Hande y Kerem sigue vivo. Siguen siendo dos de las estrellas más queridas de Turquía, y su relación sigue siendo recordada con cariño por millones de personas en todo el mundo. Su paso por la televisión y su breve pero intensa historia de amor dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Y es que su historia nos enseñó que el amor puede ser mágico, pero también puede ser efímero. Que a veces las cosas no salen como esperamos, y que es importante saber aceptar el final de una relación con madurez y respeto. Que el amor no siempre dura para siempre, pero que los recuerdos y las experiencias compartidas pueden permanecer en nuestro corazón para siempre. Pero sobre todo nos demostraron que el primer amor puede existir, aunque no dure para siempre. Que puede ser una experiencia transformadora, que nos marca para toda la vida, y que nos enseña valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre el amor. Que el primer amor nos abre los ojos a un mundo nuevo de sensaciones y emociones, y que nos prepara para futuras relaciones. ¿Y qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? Yo creo que podemos aprender a vivir el presente, a disfrutar de cada momento, y a valorar las relaciones que tenemos en nuestra vida. A no dar por sentado el amor y a cultivar cada día nuestras relaciones con cariño y dedicación. A no tener miedo a enamorarnos, a abrir nuestro corazón, y a creer en la magia del amor. Porque aunque a veces duela, el amor siempre vale la pena. Que el miedo al fracaso no nos impida disfrutar de la experiencia de amar y ser amados, y que aprendamos a levantarnos después de cada caída. También podemos aprender a ser auténticos, a mostrarnos tal como somos, y a no tener miedo al que dirán. A ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y a luchar por lo que creemos. Que la autenticidad es la clave para construir relaciones sólidas y duraderas,
y que no vale la pena pretender ser alguien que no somos para complacer a los demás. Y por último, pero no menos importante, podemos aprender a respetar a los demás, a ser amables, y a valorar las relaciones que construimos en nuestra vida. A ser agradecidos, a perdonar, y a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Que el respeto, la amabilidad y la gratitud son valores fundamentales para construir un mundo mejor, y que debemos aplicarlos en todas nuestras relaciones. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de amistad, de éxito y de superación. Una historia que nos inspira, que nos emociona, y que nos hace creer un poquito más en la magia del amor. Una historia que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué opinan ustedes de esta historia. ¿Creen que el primer amor existe? ¿Creen que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos? ¿O creen que su relación fue solo un truco publicitario? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Y eso es todo por hoy, amantes de las historias de amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me he sumergido en su historia con la misma pasión que ustedes y espero haber transmitido toda la magia que rodeó a esta pareja. Recordemos que aunque la historia de Hande y Kerem haya llegado a su fin, su legado sigue vivo. Su amor nos inspiró, su autenticidad nos cautivó, y su historia nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor y la vida. No olvidemos que el amor, en todas sus formas, es un regalo que debemos valorar y cuidar. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero verlos en el próximo vídeo. Estoy preparando nuevas historias de amor y superación que estoy seguro de que les encantarán. Y antes de irme, un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos pronto. Adiós.